Muy buenas noches, soy Alejandro Silva y esta es La Nocturna aquí en su canal 28. Y este domingo vamos a conversar sobre un proyecto llamado Sendero de Esperanza. Es un proyecto de intervención urbana, de regeneración urbana para la Colonia Independencia, este barrio tradicional de Monterrey que existe desde finales del siglo XIX y que se convirtió en un referente cultural, urbano, de vivienda, porque está al lado del centro de Monterrey, el centro que todos conocemos. Muchas personas relevantes, regiomontanos relevantes han crecido en ese barrio y han salido a mostrar su arte, a compartir sus habilidades con los demás. Pero también la Colonia Independencia ha sido señalada como un lugar, un barrio que ha sido conflictivo. Es sede de la Basílica de Guadalupe, uno de los templos guadalupanos más católicos y guadalupanos más importantes de México, y que cada diciembre toma las calles, varias calles de ese barrio para conmemorar estas fiestas religiosas. Este proyecto Sendero de Esperanza nació a raíz de ahora egresados de la carrera de arquitectura de la Universidad de Monterrey, y para comentarlo nos acompaña Sheila Velázquez, actual arquitecta y participante del proyecto. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Y de entrada, Sheila, me comentabas, ¿no?, que fue algo así como la tesis o el proyecto final de la carrera tuya y de tus compañeros. Sí, fue la tesis, fue el proyecto de evaluación final, así se llama ahí, PEF. Entonces, este proyecto no nada más era de arquitectos, sino también colaboramos con una socióloga. Okay. Éramos 4 arquitectos, era una socióloga y pues nuestra asesora. Los 4 arquitectos fuimos Juan Diego Maya, Jimena Gallegos, Ana Carolina Félix, yo. Y de sociología estaba Rosalía Castillo y nuestra asesora Zaida Montañana. Este proyecto, que es multidisciplinario, está por el lado un área de impacto social como es la sociología. Ajá. Y digamos, lo quiero plantear de esta manera, de impacto real, que es el diseño arquitectónico, obviamente basado en esa intervención social, me imagino. Sí. ¿A ustedes se les dan las opciones del proyecto o ustedes escogieron la Colonia Independencia y este tipo de proyecto? Fíjate que aquí fue un poco diferente porque normalmente tú escoges pues tu proyecto de PEF, o sea, en realidad son muchos equipos los que están cursando PEF o tesis ahí en la UDEM, pero este fue un poco diferente porque justo salió una convocatoria. Entonces éramos 2 equipos totalmente diferentes. En un salón estábamos Ana Carolina Félix, yo y Rosalía Castillo, y en el otro salón estaba Jimena Gallegos y Juan Diego Maya. Entonces sale una convocatoria como a principios del semestre y fue ahí donde nos dicen de que no, pues quién quiere participar en un proyecto, así con unas organizaciones de impacto social, todo esto, ¿no? Así como que no nos habían dicho ni que era en la Colonia Independencia, ni que era nada, no teníamos casi nada de información. Ahí se postularon varios equipos, entre ellos pues estábamos nosotras, estaba el equipo de Jimena y de Juan Diego, y fue ahí cuando pues nos dan la noticia, ¿no?, de que pues no, oigan, de que quedaron y pues se va a hacer una junta, y ahí fue cuando nos fusionaron a los 2 equipos y ya fue cuando nos compartieron los detalles de qué va a ser en la Colonia Independencia y tal. ¿Esta convocatoria era de la UDEM o era de otro organismo? Era de la UDEM. Era para buscar un proyecto de impacto social, me imagino, ¿verdad? Sí, era totalmente de la UDEM, y pues sí, nos postulamos pues equipos de la UDEM y así salió la convocatoria. Te digo, en la junta ya fue cuando nos dijeron de que va a ser impacto social, va a ser en la Colonia Independencia, va a ser con ciertas organizaciones que también van a colaborar con ustedes, y pues ya se nos planteó un poco más la idea y ya fue ahí cuando pues nació todo. Cuando les plantean, más bien dicho, que era un programa de impacto social, o debería de ser una intervención de impacto social desde la arquitectura, con enfoque sociológico incluso, ¿Lo vieron ustedes como un reto mayor a haber hecho otro proyecto de otro tipo? Sí, definitivamente sí fue algo diferente y fue un reto totalmente mayor, fue algo que no nos veíamos como que venir en ese aspecto, pero en este caso fue diferente porque teníamos a Rosalía Castillo, que era justo la socióloga. Creo que por mucho tiempo se intentó hacer como un equipo multidisciplinario
que fuera no nada más arquitectura y no nada más sociología haciendo tesis independientes, y pues aquí se logró, se dio la oportunidad de que pudiéramos estar pues Rosalía y que nos acompañara, y ya siento que ella pues también nos ayudó mucho con este énfasis de que era de impacto social. Ahora, ¿qué es Sendero de la Esperanza? ¿Cuál es la idea, el objetivo, de dónde ustedes vieron por aquí? O sea, obviamente la Colonia Independencia son pues, relativamente grande en cuanto a extensión territorial, Sí. parece chica pero no lo es. Hay diferentes niveles de, digamos, problemática urbana, si empezamos por ahí, Sí. diferentes niveles de impacto, conforme va subiendo se va volviendo más complicado Sí. urbanísticamente hablando, socialmente hablando ni se diga, ¿verdad? O sea, el área cercana a la iglesia, ¿no? Se siente un poquito diferente a las áreas más alejadas. ¿Cómo empezaron a visualizar en dónde intervenir? Sí, como tú lo dijiste, la verdad es que sí se divide en zonas y sí hubo todo un análisis de eso. Creo que nació más que nada de que partimos de 2 centros comunitarios. Un centro comunitario parroquial, por así decirlo, es una intervención arquitectónica del lado oriente, ahí por donde está la parroquia San Rogelio, y el otro centro comunitario administrativo en una esquina de las calles Querétaro y Lago de Chapala. Entonces, parte de estos 2 puntos arquitectónicos que teníamos, y de ahí surge la idea de conectarlos. Los conectamos mediante un recorrido urbano de 1.2 kilómetros, el cual viene siendo pues el Sendero de la Esperanza en este caso. Esos 1.2 kilómetros, de hecho si lo vemos en mapa, no es una línea recta de un centro comunitario al otro, por lo mismo de lo que tú dices de que pues hay pendientes, hay muchas problemáticas y la verdad tanto sociales como arquitectónicas. Entonces buscamos que este recorrido pasara por comercios, equipamientos, de educación, de servicios, de todo esto, para que fuera más seguro, y también buscamos la vía más accesible. O sea, no nada más íbamos a agarrar la vía recta de punto A a punto E, porque era lo más rápido, Sí. sino buscamos como que lo más accesible en términos topográficos y pues también sociales. Ahora, ¿cuál fue el reto más grande en ese primer paso? Es decir, ¿qué tan complicado fue definir esa ruta y entender qué era lo que valía la pena, no valía la pena, era más viable o más necesario impactar? Pues de antemano queríamos que fuera un sendero pues seguro, accesible y de convivencia pues para todos, ¿no? Que fuera algo bueno. Entonces, al principio la verdad es que tuvimos muchos conversatorios y muchos grupos de enfoque con las guías de Plan 2040. De hecho no lo mencioné, pero dando un poco de contexto, colaboramos con 2 organizaciones, una de ellas es Telar AC, que se enfoca en la reconstrucción del tejido social. La otra es Plan 2040, que se enfoca en el acompañamiento de los niños y las familias ahí dentro de la Colonia Independencia. Entonces te digo, tuvimos muchos recorridos con las guías de Plan 2040 y en la Colonia Independencia, y fue ahí donde pues era de prueba y error, ¿no? Era como que bueno, vamos por esta calle y luego vamos por la otra, o no, fíjate que esta está súper empinada, se veían las fotos. No, pues no, esa de plano no vamos a tomar, ¿verdad? Incluso ellas nos decían y nos fueron proponiendo de que no se vayan por ahí, o mejor por acá, Ok. o por acá está el DIF, o por acá hay un jardín de niños. Y ya íbamos caminando que pues todos los 1.2 kilómetros, en realidad lo caminamos ahí. O sea, los vecinos fueron los que les indicaron, estas son, digamos, en los hechos les decían, estas son las rutas que tomamos, estos son los caminos, Sí. las calles que caminamos. Sí, tal cual era eso. O sea, las guías son vecinas de ahí de la Colonia Independencia, y pues nos fueron guiando, o sea, salieron con nosotros a las calles a caminar y pues a ver cuál era la ruta más preferible y más cómoda para todos. Estas guías tuvieron, me imagino que antes de los recorridos tuvieron reuniones, ¿verdad? Para ir Ajá. definiendo, plantear el proyecto, definiendo todo. ¿Cómo lo recibieron en un principio los habitantes de ahí? Era muy lindo todo. O sea, la verdad creo que todos, mis compañeros, mi asesora, estamos súper agradecidos por cómo nos recibieron. O sea, la bienvenida fue algo que la verdad agradecemos mucho. Siento que nos recibieron con brazos abiertos. El ambiente se sentía muy lindo, muy acogedor, muy padre, y damos muchas gracias por eso, la verdad. Porque al principio te digo, no sabíamos a lo que íbamos, ¿verdad? Pero ya estando ahí, ya estando con Plan 2040, las guías, Marian también, nos recibieron de una manera muy, muy linda. Ustedes percibieron entonces que hay
el anhelo, ¿no? Y el deseo de los habitantes de la Independencia de que hagan algo con su barrio, ¿no? De que los apoyen y lo mejoren, ¿no? Sí, definitivamente, tanto ellas estaban agradecidas, tanto nosotros estábamos agradecidos y era como que pues vamos a encontrar algo, era nuestro punto en común más bien para pues concretar este proyecto, por así decirlo. Esta experiencia de realidad, por decirlo de alguna manera, de estar con las guías, de escucharlas y entender, no, me las imagino guiándolos por las calles que caminan todos los días, ¿no? Tanto para ir a llevar a los hijos a la escuela, Sí. tanto para buscar un médico cuando lo necesitan, ir por el mandado, ¿verdad? Ir a los temas sociales, ¿no? Entre ellos. Me imagino que fue bueno, te pregunto, ¿qué tipo de enseñanza o de aclarar las cosas en la comunidad real les dio con esa experiencia en específica? Pues enseñanza, yo creo que fue la enseñanza que la verdad no, la colonia no es así como te la pintan o así toda peligrosa o así, porque en realidad todos son muy, ¿cómo te diré?, muy acogedores, o sea, sí se nota el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad ahí dentro de la Independencia y las guías nos recibieron muy bien y pues sí, fue algo como que, pues también ellas nos fueron guiando, ¿verdad? Fuimos tal cual de la mano de ellas y sí aprendimos mucho. Muy bien, vamos a pausa y regresamos. Vamos a pausa y regresamos aquí en La Nocturna para continuar conversando con la arquitecta Sheila Velázquez, que participó en este proyecto Sendero de Esperanza en la Colonia Independencia. Qué bueno que continúa en La Nocturna. Soy Alejandro Silva. Seguimos aquí en su canal 28 conversando con la arquitecta Sheila Velázquez, que participó en este proyecto directamente de su universidad, la Universidad de Monterrey, para intervenir sociológicamente hablando y arquitectónicamente hablando a la Colonia Independencia con este proyecto Sendero de Esperanza. Te pregunto ahora, Sheila, ¿cuál es el modelo de intervención urbana que decidieron aplicar o que les sugirieron aplicar, también puede ser el caso, ¿verdad?, para este proyecto? El modelo de este se basa mucho en lo que es el urbanismo táctico. El urbanismo táctico básicamente viene siendo cambios pequeños, rápidos, temporales, de bajo costo, que pues crean un impacto, un cambio, en este caso pues en la vía pública, ¿verdad? Entonces ya que surgió como que este modelo, ya fue cuando lo planteamos por medio de la pintura asfáltica. También por el hecho de que se iba a meter a presupuesto participativo, pues también era por eso que escogimos la pintura asfáltica. En realidad este modelo del diseño se tomaron muchas decisiones y muchas estrategias de diseño muy a la par con la comunidad. O sea, hacíamos los conversatorios y después ya llegamos y era como que, bueno, nos dijeron tal cosa o tal cosa, vamos a traducir sus respuestas a una estrategia de diseño. Tal cual, no era nada más nosotros plantearla y a ver qué salía. Entonces, básicamente, te comento, era la pintura asfáltica, se dividía creo que en 5 colores, entonces, por ejemplo, era color verde para el transporte público, color azul para el carril vehicular, color amarillo para pasos peatonales o carril peatonal, en este caso pues las banquetas, por así decirlo. Color blanco para delimitar como que estos carriles y el color rojo para las zonas de precaución. Obviamente tampoco nos quedamos nada más con la pintura asfáltica, también estamos quisiéramos incorporar elementos de iluminación, de vegetación, de bancas, así como para descanso y para promover estas áreas de convivencia. Entonces fue una intervención no tan invasiva, por decirlo de alguna manera, no de cambiar demasiado el entorno. Sí, no, definitivamente no. O sea, desde el inicio nuestro punto fue como que esta intervención nunca va a ser una intervención así nada más de que vamos a proponer la solución y ya está. No, en realidad hicimos muchos conversatorios, incluso un conversatorio lo hicimos en el Jardín de Niños Solidaridad. Ahí la verdad, ellos fueron los que nos decían de que, no sé, queremos áreas de descanso. Ok, vamos a anotarlo, áreas de descanso. Queremos iluminación porque pues, los niños en realidad no tienen áreas verdes para salir, para caminar, para jugar. Ellos lo que usan es la calle, pero no pueden usar la calle, por ejemplo, en las noches o cuando salen de la escuela, porque está muy oscuro. Pero nos dimos cuenta que en áreas específicas, como lo fue la parroquia San Rogelio, ahí el padre Pepe puso iluminación. Entonces, pues sí salían
y sí, pues ahí sí había más convivencia o más actividad, entonces fue como que pues iluminación, ¿verdad? Cosas así, o los carros pasan demasiado rápido. En realidad hay calles que están muy angostas, no hay lugar para el peatón, o sea, no, en realidad no hay lugar para la banqueta. Entonces ahí fue como que, bueno, ¿cómo podemos hacer que el carro y el peatón puedan coexistir en la vía pública? Y ya fue donde pues salió todo este tema de, bueno, hay que poner bancas, hay que poner con los colores, delimitar las zonas, pero en realidad todo esto fue platicado. O sea, fue algo que tanto ellos nos comentaban y nosotros fuimos traduciendo sus respuestas al diseño. Ahora, este tema de hacer convivir el vehículo y el peatón es uno de los mantras en el urbanismo regimontano, o más bien dicho, en la percepción del ciudadano, no tanto de los urbanistas. La percepción del ciudadano en Monterrey es que, bueno, hay que hacer que convivan tanto el peatón como el vehículo. Obviamente el urbanismo táctico y muchos de los enfoques es más darle prioridad al peatón, ir haciendo a un lado un poco el vehículo. Pero la pregunta es si buscaron ese medio, ¿no?, entre pues, la convivencia o la coexistencia entre el vehículo y el peatón en la solución que previamente plantearon. Sí, definitivamente sí intentamos buscar como que ese balance, ¿verdad? Tanto mantener los estacionamientos y el carril vehicular, porque sabíamos que, por ejemplo, los de la zona alta, cuando bajan, pues obviamente no pueden dejar sus carros hasta arriba en sus casas, ¿verdad? Tienen que tener el estacionamiento en ciertas áreas, entonces sí fue como que, bueno, tenemos que conservar estas áreas con estacionamiento, pero a la vez podemos reducir tantito el carril vehicular para promover esta franja de carril peatonal, por así decirlo, o agregar como una banqueta para que puedan pasar y que pues el vehículo no se vaya poniendo en esa zona, ¿sí me explico? Claro. Entonces buscar esta manera de como que coexistan literalmente pues en la misma calle. Eso me imagino que fue uno de los retos más grandes, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando tu equipo lo vio, ¿no? No sé, que me imagino que llegan ustedes al primer día, ¿no?, a los primeros conversatorios, y ahora sí, vamos a ver de viva voz, ya no son fotos, ya no es Google Maps, ya no es una imagen satelital, estamos aquí parados en el Lago de Pátzcuaro, que recuerdo, mi mamá creció en la Colonia Independencia, conocemos las calles, creció en la calle Tepeyac. Sí, justo paso por ahí. Ok, creció en la calle Tepeyac y Zacatecas, creo que es uno de los cruces donde creció mi mamá. Pero entonces llegas a la calle Lago de Pátzcuaro, que es, digamos, se ve como la frontera física donde todavía puedes avanzar en vehículo, ya no, la pendiente no es tan alta. ¿Y qué les llegó a la mente cuando vieron por primera vez, la voy a plantear así, en qué se están metiendo, ¿no? Pues la verdad era que era un reto muy grande, o sea, fue un reto muy, muy grande, pero siento que lo resolvimos de la manera correcta, el cual fue enfocarnos en la comunidad. No enfocarnos en las soluciones, no enfocarnos en el diseño ni en lo que nosotros podemos hacer, sino enfocarnos en lo que ellos querían y en lo que ellos necesitaban, y simplemente sus respuestas, te digo, traducirlas al diseño. Ya en calles más angostas, bueno, por ejemplo, justo en Tepeyac veíamos que habían muchas cocheras. Entonces era como que, bueno, los residentes quieren mantener obviamente sus accesos a las cocheras, querían mantener sus exclusivos, y era como que pues no se los vamos a quitar. O sea, siento que es este tema de simplemente estar muy apegado a la comunidad y que ellos te vayan diciendo qué es lo que necesitan, porque así ya no es una manera invasiva o ya no es una solución que nada más tú vas y tú construyes y ya está. Esta solución que ustedes plantearon, me imagino que les dio herramientas como urbanistas, más allá de arquitectos, de urbanistas, en un momento en donde la ciudad necesita personas que aprendan a trabajar de esa manera, ¿no? De trabajar con la comunidad y de lograr la coexistencia con los modelos modernos o contemporáneos de urbanismo para mejorar todo, ¿no? Tanto el tejido social, la movilidad en los tres, cuatro niveles que existen. Sí. ¿Qué les deja un poco de, digamos, aprendizaje o enfoque en lo que ustedes quieren realizar en su vida profesional? Creo que nos deja el enfoque, lo he dicho antes, pero es el servicio. Es el servicio, es el siempre ponernos al servicio de la comunidad, de no llegar como arquitecto y decir yo tengo las respuestas o yo tengo el diseño perfecto, yo tengo las soluciones, sino que en realidad escuchar, la escucha activa es algo muy importante. Entonces antes de proponer, antes de hablar, antes de diseñar, siempre es escuchar a la comunidad y al usuario, porque en realidad
ellas son las personas o esas son las personas que van a habitar el espacio, que van a habitar la vía pública, que se mueven por ahí todos los días. Obviamente yo no puedo llegar y yo, con haber recorrido el Sendero de la Esperanza, no sé, una semana, por ejemplo, pues ellos se mueven todos los días. Obviamente ellos saben más lo que hay, los niños, los cuidadores, los adultos mayores. Es todo esto, ¿verdad? Es toda esta enseñanza de que siempre te debes de poner al servicio de los demás y ya, tal cual. Ahora, este proyecto, ¿ustedes lo presentan ante el presupuesto participativo o fue los vecinos quienes lo hicieron? En realidad se presentó por medio de los vecinos, porque justo el presupuesto participativo pues tiene que nacer de ahí de la Colonia Independencia, ¿verdad? Y también fueron los vecinos quienes pues respaldaron este proyecto con aproximadamente 400 votos, lo que pues nos ayudó bastante. O sea, los vecinos buscaron que fuera, porque es un proceso, el presupuesto participativo, Ajá. no es nada más de, ya vine, aquí está, échenme la lana para el proyecto, sino Sí. es todo un procedimiento, es incluso un tema democrático, ¿verdad? Es una mini elección Sí. en ese momento. Los vecinos se organizaron, dijeron, vamos a llevarlo ahí, o ustedes lo promovieron también, le dijeron, para hacerlo realidad, pues está esta opción, ¿no? Creo que fue un poco de los dos. Fue un poco de los dos porque siento que también en aquel entonces los vecinos no estaban muy enterados de qué era el presupuesto participativo y de que podían participar ahí dentro y pues mejorar la vía pública o mejorar todos estos espacios. Entonces sí fue un poco de los dos de, pues mira, está esta oportunidad, quieren hacerlo y es como que no, pues sí, o sea, vamos a hacerlo. Tuvimos una respuesta muy favorable. Y ya fue ahí donde surgieron todas estas pláticas, todos estos conversatorios de quisieras votar por este proyecto y ya los vecinos decían, o sea, decían por su propia cuenta, ¿verdad? Claro. Ellos decidían de que sí o sí no. ¿Ustedes estuvieron presentes en la votación específica? En la votación, pues es que en realidad la votación tenías ellos, como un mes para hacerla y muy pues bien. ellos se conectaban y pues ellos votaban. Entonces sí estuvimos presentes en algunas votaciones que fueron los conversatorios. Justo Telar nos apoyó mucho en eso, hacíamos conversatorios en ciertas calles, por así decirlo, hicimos creo que 4 o más. Estos conversatorios se trataban pues más o menos del sendero, de todo, de que se habían propuestas para mejorarlo, de cuáles eran sus necesidades, todo esto. Y pues ahí mismo era de que si quieres votar, pues te enseñamos cómo votar, necesitas tal, tal y tal. Y ya ellos decían sí, y pues tal cual tú estabas con ellos, con los vecinos, y tú les enseñabas cómo votar. Entonces, de cierta manera sí estuvimos presentes. El acompañamiento entonces vino también de ustedes, ¿no? Sí. De que si hubiera dudas en cuanto al proyecto, ustedes apoyaban en ese sentido. Ajá. Muy bien. Ahora, estas organizaciones también como Telar y otras más que participaron o que los apoyaron, así lo estoy entendiendo, que también ellos como que avalaron el proyecto, se acercaron con ustedes, ¿no? Sí, nos apoyaron bastante. Era Plan 2040 y Telar. Telar con todo esto de pues el tejido social, de los conversatorios, todo esto. Y pues Plan 2040 en el acompañamiento, ellos pues ya conocían a las familias de la Independencia, a todos los vecinos de ahí, entonces pues ellos fueron como que nuestro punto de comunicación y punto de conexión ahí con la colonia. Muy bien. Vamos a corte de nuevo y regresamos con, me acompaña Sheila Velázquez, arquitecta egresada de la UDEM, una de las integrantes de este proyecto Sendero de la Esperanza, que está impactando positivamente o va a impactar positivamente a la Colonia Independencia. No le cambie, siga aquí con nosotros en su canal 28. Qué bueno que continúa en su canal 28 en esta emisión de La Nocturna, donde tengo como invitada a Sheila Velázquez, arquitecta egresada de la Universidad de Monterrey y que participó junto con otros compañeros arquitectos y aparte también sociólogos para generar este proyecto Sendero de la Esperanza, que busca impactar positivamente a la Colonia Independencia, darles espacios que ayuden a recuperar el tejido social, que les ayuden en su día a día de cómo se mueven en este tradicional barrio regimontano. Y de entrada, Sheila, de nuevo, volviendo al tema de cómo se combinan ambas disciplinas, la arquitectura y la sociología. ¿Qué fue lo que aportó cada uno de ustedes o cómo inició? ¿Se inició desde el lado sociológico o de arquitectura el diseño de este proyecto?
Creo que fue una combinación, no se inició de un lado ni del otro, sino que en realidad Rosalía, que era nuestra socióloga, pues hacía o sea, era una muy buena adición al equipo. En realidad todo lo que nos decía la comunidad, ella era como que ese punto de conexión en el que, bueno, la comunidad dijo esto, ¿cómo lo vamos a traducir a una estrategia de diseño o a una respuesta de diseño? Y ya fue cuando Rosalía pues básicamente hacía toda esta transcripción de esto fue lo que dijo la comunidad, esto son las necesidades de la comunidad, o por ejemplo también en el análisis de sitio también nos aportó bastante porque pues como tú comentabas, las diferentes zonas de la Independencia, cómo vamos a identificar o cómo vamos a diseñar en cada una, o sea, son estas cositas que en realidad sí aporta demasiado a la sociología porque pues tienes que entender al usuario. ¿Y cómo vamos a entender al usuario si no hubiera sido por Rosalía? Antes de esta experiencia, ¿habías tenido contacto con este enfoque sociológico y cómo se aplica, cómo funcionaría en tu carrera? Yo la verdad no, no para nada. No había tenido casi ningún contacto con la sociología ni cómo era aplicada en la arquitectura. Surgió esta opción de la tesis o la PEF multidisciplinaria y pues Caro y yo decidimos, pues sí, vamos a inscribirnos. Teníamos demasiada curiosidad y era como que un proyecto interdisciplinario con gusto, ¿verdad? Y ya fue cuando, te digo, primero hicimos equipo Caro, Rosalía y yo. Esta convocatoria vino de la UDEM y no sé si les comentaron cuando ya les explican el proyecto, ¿cuál fue el objetivo o por qué es la UDEM se involucra en ese tipo de proyectos? Fíjate que no nos comentaron tal cual así, o sea, no podría responder por parte de la ODEM, pero yo creo que se involucró en este tipo de proyecto o en este proyecto tal cual, porque es un impacto comunitario, porque es ponerte, como te digo, al servicio de los demás, entonces siento que va muy apegado con los valores, con la misión y con la visión de la ODEM, ¿verdad? Ahora, esta combinación de arquitectura y sociología es muy... Es un modelo que se utiliza mucho por los programas de desarrollo social en todo el mundo. Lo tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, lo tiene la misma ONU, lo tiene la OEA. Hasta este momento en que se involucraron en el proyecto, ¿habías tenido contacto o conocimiento de este tipo de enfoque de trabajo arquitectónico? Sí, o sea, sí teníamos conocimientos de enfoques o de trabajos arquitectónicos o propuestas arquitectónicas en el ámbito de que pues obviamente tenemos que incluir todas estas bases sociales, como tú dices, de la ONU y todo eso, tal cual, pero nunca nos había tocado trabajar tan cerca como tal con una socióloga, tal cual en el equipo. Entonces, aunque sí habíamos aplicado todos estos conocimientos de la ONU y de las estrategias de diseño, nunca lo habíamos sentido así de cerca. Y sobre todo resolver problemas, ¿no? Sí. Y atender esos ajustes que, como tú decías hace un momento, ¿no? De que lo que necesita la gente. Sí, definitivamente, porque pues te digo, uno lo puede plantear como arquitecto, pero en realidad la única forma que vamos a saber si va a funcionar es teniendo pues a una socióloga en el equipo. A mí me llama mucho la atención lo que te decía en el principio de la Colonia Independencia. De nuevo, mi mamá creció ahí, la conozco. Ajá. No crecí ahí, pero la conozco. Y me queda claro esas diferencias, ¿no? Y creo que también fue claro cuando tú mencionas, bueno, están las calles muy empinadas, con una pendiente muy pronunciada en la parte superior. Luego bajas un poco unas calles y resulta que hay casas con cocheras, ¿verdad? Que ya estamos hablando de otro nivel de ingresos, ¿verdad? Otro estilo de vida, ¿no? Y eso fue parte del reto, entender esas diferencias en un lugar tan pequeño. Sí, definitivamente. En nuestro análisis de sitio sí diferenciamos de que la independencia baja, la independencia media, la independencia alta, y fue como que, bueno, de hecho el centro comunitario parroquial, o bueno, la parroquia San Rogelio está ubicada justo entre la zona alta y la zona media, entonces pues de ahí era pues bajar, ¿no? Porque pues más arriba eran escaleras. Entonces sí fue un reto y sí fue algo que sí tuvimos que contemplar mucho. Te digo, las pendientes, porque en realidad, pues, ¿cómo vas a diseñar para una persona con discapacidad o en silla de ruedas si estás utilizando una calle muy empinada con una pendiente muy pronunciada? Entonces, sí fue algo de discernir muy bien cuál era
pues la calle o este Sendero de la Esperanza, estos 1.2 kilómetros que vamos a escoger. ¿De los conversatorios estuvieron presentes habitantes de las 3 zonas que mencionas? ¿O quién que participaron más? Sí, en los conversatorios sí estuvieron presentes. Incluso de las guías de Plan 2040, sí están presentes guías de la zona alta, de la zona baja y de la zona media. Todos ellos obviamente plantearon sus necesidades, ¿no? Sí, claro. Su día a día, ¿no? Y ahí el reto para ustedes fue hacerlas funcionar. Sí, sí, claro, definitivamente. Ahora, de todos esos retos, ¿cuál fue el que más el más grande en las diferentes áreas que intervinieron? Creo que el más grande, pues obviamente es en la zona alta, ¿verdad? Los retos en la zona alta son, las problemáticas se potencian en la zona alta. Entonces, por ejemplo, no tal cual en el Sendero de la Esperanza, pero por ejemplo, sí nos hizo como que muy sensibles a todo esto de cómo viven las personas o cómo habitan en el espacio. Te digo, cuando hay alguna emergencia en la zona alta que tienes que llevar una ambulancia o esto, pues ¿cómo le haces, no? ¿Cómo bajas una silla de ruedas por las escaleras? Sí te sensibiliza mucho esto, el platicar con las guías. Y en realidad creo que el reto más grande fue eso, de definir la ruta para que fuera accesible para todos los habitantes de la colonia. ¿En algún momento de tu carrera te imaginaste terminar en un proyecto, terminar tu carrera quiero decir, en un proyecto de este tipo? No, para nada. Creo que las tesis por lo regular tienen este impacto de, wow, la tesis súper grande con muchas, demasiadas hectáreas, o sea, entonces para nosotros creo que fue una escala más pequeña, pero fue un mayor nivel de detalle y fue algo completamente diferente a una tesis común y corriente de la UDEM, ¿verdad? Ahora, el nombre, Sendero de la Esperanza, ¿ustedes lo pusieron o fueron los vecinos? Fueron los vecinos, fueron justo las guías de Plan 2040, de ahí salió el nombre, nosotros no. Solo lo tomaron y dijeron, aquí es. Ajá, sí, tal cual. Eso también reitera, ¿no? el deseo, lo que mencionaba antes en la entrevista, del anhelo, ¿no? De apoyo, de ayuda, de que se interesen por la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, en este momento, ¿en qué nivel está el proyecto? ¿Ya se está haciendo algo? ¿Ya se terminó? ¿Cómo está? Ahorita seguimos viendo, pues dándole seguimiento con gobierno más que nada por este tema de que pues el presupuesto participativo, ¿no? Le tenemos que dar seguimiento. Te digo, le estamos dando seguimiento, todavía no hay fecha ya formalizada para cuándo vamos a empezar con todo esto de pintar las calles y de la iluminación, de los árboles, de todo, pero pues seguimos en proceso de definir la fecha y en ese proceso de ya queremos concretar esto, ¿no? Que se haga. O sea, aún no hay trabajos específicos en la zona. ¿Cómo que trabajos específicos? O sea, la intervención específica que decías de la pintura... Ah, no, aún no vamos a pintar. Porque eso tiene que ser con el presupuesto participativo, sí, ¿verdad? Exactamente. Que ya está aprobado en lo burocrático, por decirlo así, y eso sí. ya está, pero aún no ha iniciado. Sí, está sumamente aprobado, te digo, con el respaldo de los vecinos, pero pues aún no ha iniciado, aún no hay esa fecha que digamos de que, bueno, en esta fecha ya podemos salir a pintar las calles todos, ¿verdad? Ok. ¿Eso digamos, está promoviendo los vecinos o ustedes también están involucrados en eso? Ese procedimiento, ya de poner las fechas, de que se empiece a trabajar. Creo que ese procedimiento es más un proceso con gobierno, porque sí, nosotros estamos bien puestos a salir y a pintar las calles y todo. Creo que los vecinos también, encantados todos, pero ya es un proceso un poco más pues con gobierno, ¿no? Ya definir y formalizar las fechas exactas que podemos hacer eso. Obviamente tú y tu equipo, bueno, el equipo, ustedes, todo el equipo, están, digamos, conscientes de que cuando se cumplan todos esos plazos burocráticos va a ocurrir algo parecido a lo que estamos aquí ahorita, ¿no? Estamos platicando contigo el proyecto, pero ahora va a ser un acto oficial, mediático, ¿verdad?, de intervención de una comunidad, todas son relevantes, pero una comunidad con una relevancia específica como lo es la independencia, ¿no? Sí, probablemente, o bueno, la verdad no sé. No sé qué paso siga, pero pues nosotros estamos encantados de seguir. Sí me queda claro que, digamos, sigues viéndolo y está bien, como tu tesis, la tesis de tus compañeros, que también les dio muchas enseñanzas reales en cuanto a su carrera.
los llevó a realidades que a lo mejor habían escuchado, pero no, o que habían abordado y conocido, pero no de la manera en como lo están haciendo ahorita. Ajá. Todo eso me queda claro. Pero sí te queda claro también que ustedes, todos ustedes, la UDEM misma, tus compañeros, la guía que tuvieron, están cambiándole la vida a habitantes reales de Monterrey y de una zona tan históricamente relevante. No sé si todavía no nos ha caído el 20 o así, pero pues en realidad ese fue todo el punto del proyecto. Entonces, o sea, siento que no queda más que estar agradecido, ¿sabes? Por ellos, por la oportunidad de haber estado en este proyecto, por la oportunidad de haber pues creado esto como nuestra tesis y todo. Entonces, siento que es algo muy diferente y ajá. Muy bien, vamos a pausa y regresamos para concluir esta emisión de su programa La Nocturna. Yo también estoy emocionado de la manera en como también lo están ellas por haberles permitido intervenir en este proyecto, pero vamos a pausa y regresamos para cerrar esta emisión. Qué bueno que continúa aquí en su programa La Nocturna. Vamos al último bloque de esta emisión que se la dedicamos al proyecto Sendero de la Esperanza en la Colonia Independencia, un proyecto que surge a raíz de estudiantes, ahora egresados, ahora arquitectos, de la carrera de Arquitectura y de Sociología de la Universidad de Monterrey, en donde se buscó, por medio del urbanismo táctico, una intervención para mejorar el entorno, la movilidad de la Colonia Independencia. Hemos estado platicando con Sheila Velázquez, una de las arquitectas que estuvo involucrada, que está involucrada todavía en el proyecto porque falta la parte de ejecución, según comentábamos. Y también la Colonia Independencia lo decía yo al principio, es una comunidad, una colonia con mucha historia, con mucha identidad. ¿Qué significó trabajar o cómo fueron descubriendo esa identidad que tienen los vecinos de la Independencia? Estuvo muy padre. De hecho, en nuestro análisis de sitios sí tomamos en cuenta toda la historia de la Colonia Independencia y sí nos dimos cuenta que en realidad es una comunidad muy emblemática de Monterrey. Creo que hay una frase de que no podemos considerar como que, o no podemos entender el área metropolitana de Monterrey sin tomar en cuenta a la Colonia Independencia. Esa frase, no me acuerdo del autor, pero sí la colocamos. Entonces sí sentimos que es algo definitivamente muy fuerte, pero es una fortaleza de la colonia el tener toda esta identidad, todo este sentido de pertenencia, todo este sentido de comunidad. Siento que lo hace una fortaleza para los vecinos y para los habitantes que están ahí, ¿no? Y sobre todo el hecho de que, en el caso de las guías, lo que tú explicabas, de que ellos tenían claro qué necesitaban, ¿no? Ellos tenían claro su día a día, cómo suben, cómo bajan, cómo van al mercado, lo que te decía, si tienen que ir con la comadre, si tienen que ir a las piñatas de los niños. Todo eso es lo que volvió más real el proyecto, ¿no? Sí, definitivamente. El entender todo eso, el entender su día a día, todo lo que hacen de que, pues sí, tal cual, como te digo, ir a recoger a los niños a la escuela, la ruta que toman de regreso, es básicamente pues entender a la Colonia Independencia desde su perspectiva, ya no de una perspectiva de un estudiante de la UDEM, no, era tratar de entender a la colonia desde la perspectiva de los niños que viven ahí, desde los adultos mayores que viven ahí, verlo a través de sus ojos, no de los nuestros. Ahora, la Colonia Independencia conceptualizada académicamente, pues es eso, o sea, no se puede entender Monterrey sin ella, pero ¿qué es lo que explica la Colonia Independencia en cuanto al urbanismo regio, según desde la perspectiva de ustedes? Pues siento que explica todo, en realidad, todo lo que es Monterrey desde ese entonces, ¿no? Entonces siento que la colonia en realidad explica toda la historia de Monterrey de principio a fin. Muchas veces la tratamos de ignorar, pero sí en realidad explica todo, porque pues incluso, digo, puedes estar en Constitución y ves del otro lado y está la Colonia Independencia. Entonces no es una colonia que deba ser ignorada, o olvidada, ¿no? En realidad todo lo contrario, es una colonia muy emblemática y que debe resaltar. Ahora, también, la ves desde Constitución, pero cuando ya estás en el barrio, yo he estado varias veces, tanto en la iglesia, la basílica, la calle donde empezó mi mamá, una casa, ¿no? Que tiene una tía de mi mamá, tiene un balcón muy grande, una terraza muy grande,
pues es la vista de Monterrey, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Sí, no, sí, literal. Me acuerdo que estábamos en la parroquia San Rogelio, fuimos a la terraza, a la azotea, y literalmente tiene toda la vista súper bonita de todo lo que es Monterrey. Entonces también era de que tenemos que conservar estas vistas. O sea, en realidad la colonia lo tiene todo, casi, casi. Fíjate que en ese mismo punto, a veces cuando caminas las calles, sobre todo las calles que bajan y suben por la colonia, es también donde están esas vistas de manera natural, ¿no? Sí. O sea, uno no se la cree, sino que das la vuelta me imagino su recorrido, ¿no? A lo mejor por Zacatecas, no sé. Sí, sí, Cruzas sí. Zacatecas desde Tepeyac, volteas vas caminando hacia el oriente, hacia el poniente, perdón, volteas a la derecha y ahí está el centro, ¿no? Ahí está la Macro, ahí está el Palacio de Gobierno, ahí están los edificios nuevos que se están construyendo. Sí, y te literal. dice claramente, ok, esto es. Ajá, no, sí, tal cual es así, o sea, íbamos por Nueva Independencia y volteabas a tu izquierda y ahí estaba, tal cual, todo Monterrey. Ahora, entender esa vista, primero, por decirlo de alguna manera, les empezó a dejar claro de qué se trataba lo que iban a hacer, ¿no? Sí. Y ahí En fue donde parte, fueron sí. decidiendo, hay que voltear a ver a los vecinos para ver cómo conservamos todo este lugar. Sí, definitivamente. Como tú lo dices, fue un proyecto de impacto social y creo que tiene un impacto muy, muy grande por los vecinos de ahí, toda la cultura, toda la identidad que tiene. Entonces sí nos dejó claro de que este va a ser un proyecto que va a cambiar la vida de muchas personas y de una buena manera, queremos. Ahora, ¿está diseñado para expandirse los senderos de la misma manera o si únicamente es una intervención única, por decirlo así? Por ahorita estaba planeado, te digo, conectar como que ambas intervenciones arquitectónicas, pero pues en realidad se podría expandir, ¿no? De hecho, se contempló la posibilidad de expandirlo hacia la basílica. Sí fue como que una idea, pero también por temas de presupuesto, también fue como que no mejor conectar como que estos dos puntos y nada más, pero sí es una intervención que se pudiera expandir. Ok, ¿cuál fue el motivo técnico bueno, aparte del presupuesto, digamos, los motivos técnicos por los cuales se subía demasiado el presupuesto como para poder intervenir también el lado de la basílica? Pues en realidad fue, pues que teníamos, te digo, estos dos pilares arquitectónicos, tratar de conectarlos y también la basílica estaba un poco muy alejada de pues esta zona tal cual de lo que viene siendo el Sendero de la Esperanza. Entonces sí era como que intentar localizar los puntos más efectivos, porque también sí localizamos comercios, sí localizamos, por ejemplo, el centro del DIF, el Jardín de Niños Solidaridad, varios comercios, equipamientos y servicios. Entonces tratando de conectar todo eso a lo máximo, respetando, como tú lo dices, el presupuesto y todas las estrategias de diseño. Muy bien. Ahora, obviamente son modelos, ¿no? que de desarrollo, de intervención urbana, quiero decir, obviamente son replicables en otras zonas, ¿no? Sí, esa es la idea, que este sea como un proyecto piloto para ver si puede servir como un caso de estudio, se pudiera replicar o sí, que funcione de esa manera para otras zonas. Durante la conceptualización del proyecto, pues, obviamente me imagino que tomaban en cuenta las experiencias de Medellín, de Brasil, algunas europeas, incluso algunas norteamericanas que pudieran haber intervenido zonas parecidas, ¿no? Sí, sí tomamos en cuenta diversos casos de estudio, así, y fue cuando pues dimos a esta intervención. ¿Cuál fue el más parecido de los que vieron en otras partes del mundo? ¿Cuál fue el más parecido que pudieron haber aplicado ahí? Creo que, bueno, a mí se me quedó mucho en la mente un caso de estudio en Venezuela, creo que es por Pico Estudio, que trataba de como que darle otro significado a estos espacios vulnerables o abandonados o que tenían pues un significado malo, por así decirlo. Entonces se trataba como de resignificar estos espacios involucrando a la comunidad dentro de. O sea, tal cual este despacho o este proyecto involucraba a la comunidad no nada más en el diseño o en la propuesta arquitectónica o así, sino también ellos la construían, ¿me explico? Era como muchos le dicen autoconstrucción. Entonces siento que se nos quedó muy arraigado eso de tenemos que involucrar a la comunidad de principio a fin. Entonces la comunidad va a estar invitada a ser parte también de los trabajos del proyecto.
Ah, sí, definitivamente. Justo en los conversatorios sí llevamos stenciles así de MDF de Triplay para que la gente pudiera darse una idea y poder pintar con ellos, ¿no? Incluso invitábamos a los niños que estaban ahí en los conversatorios, incluso muchos nos decían de que, ay, queremos pintar, y claro que sí, o sea, aquí lo ponemos el stencil y para que se den una idea de cómo va a ser con esta pintura asfáltica. La experiencia con los niños, esa participación, ¿esperaban una participación tan grande de los niños de esa manera? Creo que no. Sí sabíamos que los niños eran nuestro usuario principal en términos de, pues como te digo, adultos mayores, infancias, personas con discapacidad o algo así, pero creo que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener un conversatorio tal cual con los niños, ¿verdad? Y que sus aportaciones directas iban a ser traducidas en estrategias de diseño. Y creo que tampoco ellos imaginaban eso. Que lo que ellos proponían se trasladaba a un diseño y se va a ejecutar en su barrio. Sí, exactamente. Ahora, cuando hablas del tema de los espacios públicos, que en este caso es la calle, Ajá. y que tradicionalmente, en el caso de la Colonia Independencia, pues ha sido la calle, pues casi no hay parques o no hay parques en toda esa mancha. Eso, ¿ya lo tenían previsto o ya tenían, digamos, ustedes una pequeña visión de que se iban a topar con ese tema, esa característica de la Independencia? Sí lo habíamos previsto en el análisis de sitio, sí fue algo que nos llamó mucho la atención porque justo un plano que hicimos en el análisis de sitio era de esto, de equipamientos de espacios verdes, y pues tal cual nos dimos cuenta que, oye, acá hay una mancha, acá hay otra, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces sí era una cosa que dijimos, queremos ayudar en eso, queremos ver cómo podemos traducir esto a algo donde los niños puedan estar, que hayan espacios verdes. Y pues tal cual no lo confirmaron ellos mismos, ¿no? Les preguntábamos, no sé, de que a qué parque o a dónde vas a jugar o así, y nos decían de que no, pues es que no hay, o es en la calle o hay un parque, pero me queda muy lejos, entonces era como que, wow, o sea, ahí siento que los niños nos estaban confirmando lo que habíamos visto en el análisis de sitio. Que aparte de la Colonia Independencia, digo, toda su historia y lo que ocurre ahí, fue un desarrollo urbano con mínima planeación, es decir, vamos a poner a la gente a vivir ahí, les construimos su iglesia porque, pues digamos, se exige o se exigía por parte de las comunidades, a lo mejor tener una iglesia, una escuela, pero fuera de eso, equipamiento urbano no existe, o sea... No, es muy escaso. Son exclusivamente las viviendas, algunas áreas comunes, sí, algunas vecindades que también existen o siguen existiendo en esa zona, ¿no? Ahora, ¿con qué se quedan ustedes de todo este proyecto? Más allá de que pues, es la tesis, ¿verdad? Es terminar la carrera, ¿con qué se quedan? Personalmente me quedo mucho, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, con el servicio. Es algo que nos pusimos al servicio de la gente. Te digo, yo me quedo con el hecho de que no por ser arquitecta tengo todas las soluciones o sé cómo construir mágicamente y atinarle a las necesidades de la gente, no. Nada que ver, entonces yo me quedo con el servicio, con el ponerme al servicio de los demás, entonces son ellos los que van a ir guiando mis estrategias y mis soluciones de diseño. Ahora, en tu vida profesional, ¿cómo te visualizas ahora, después de este proyecto? No sé si tenías una concepción de tu carrera o de tu vida profesional antes y después de este proyecto. Ahorita la verdad es que no lo tengo así súper claro cómo me visualizo, siento que este proyecto en realidad me cambió mucho y me sensibilizó mucho a todo lo que está pasando hoy en día. Pero no, definitivamente me visualizo poniéndome al servicio de los demás, así tal cual y de la manera más concisa que te lo pueda decir, así me visualizo haciendo un cambio, pero al servicio de los demás. Si me explico, no un cambio porque yo lo quiera, sino un cambio porque se necesita o lo necesitan los demás. Sheila, entonces lo que falta nada más es la ejecución, es decir, que ya la burocracia, las decisiones de gobierno, digan, ahora sí, ya aquí está el recurso, vamos a intervenir ahora sí físicamente en el lugar, es lo que falta nada más. Sí, eso es lo que falta nada más. Y obviamente tú y todo tu equipo listos para estar otra vez en la Colonia Independencia, volviendo a realidad el Sendero de la Esperanza. Sí, yo, mi equipo me asesora, yo creo que Telar, Plan 2040, ya queremos estar ahí pintando las calles, junto con los vecinos, obviamente. Muy bien, Sheila, pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de la Nocturna. Muchísimas gracias. Felicidades a ti y a todo el equipo, a la UDEM por esta iniciativa y el impacto tan grande
que va a tener, que ya está teniendo, obviamente la gente ya lo espera, los vecinos esperan que ejecute, y con los cambios que va a haber y el impacto real que van a lograr en este barrio emblemático de Monterrey. No, hombre, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Siento que estamos muy agradecidos con todos. Muy bien. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de La Nocturna. Espero que le interese, si quiere colaborar, sumarse, buscar, entender un poco más de cómo se interviene en estos barrios históricos, estas zonas, que Monterrey tiene muchas, no únicamente la Colonia Independencia fue desarrollada de esa manera, está la colonia industrial, también hay pocos parques, equipamiento urbano más allá de las viviendas, pero bueno, este es un proyecto que se aplica por medio de ahora arquitectos egresados de la Universidad de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Silva y lo espero la próxima semana en otra emisión de La Nocturna.